Hola, ¿me oyes? Sí, gracias. Déjame, si puedes ir compartiendo tu presentación, por favor. Ok. Bueno, en lo que empieza voy a leer la semblanza del doctor. Es nuestro último conferencista del ciclo de conferencias de la Academia de este año 2025. Y bueno, el doctor Edgar Reynoso Soto es originario de Tijuana, Baja California. Realizó sus estudios de licenciatura como químico industrial en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo su doctorado en Ciencias en Química en el Instituto Tecnológico de Tijuana en 2009. Antes de ingresar al Instituto Tecnológico de Tijuana en 2012, realizó dos postdoctorados, uno en el Grupo de Detección y Remoción de Contaminantes del Medio Ambiente del Centro de Graduados del Instituto Tecnológico de Tijuana con la doctora Rosa María Félix Navarro y el segundo en el Grupo de Catálisis del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México con el doctor Sergio Fuentes. Cuenta actualmente con perfil de SEABRE PRODET y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, de la Academia de Catálisis, de la Red de Nanociencia y Nanotecnología y del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Su principal temática de investigación es la síntesis de nanomateriales para aplicaciones en fuentes alternas de energía. Tiene algunas otras líneas de investigación que está impulsando, como la síntesis de nanopartículas metálicas con diferentes morfología, celdas de combustible y celdas solares, caracterización de nanomateriales por microscopía electrónica, análisis térmicos y espectroscopías. Tiene en su formación de recursos humanos a 10 doctores en ciencia en química graduados y 2 en proceso de formación, 13 maestros en ciencias, 12 ingenieros, más o menos más de 50 artículos publicados y más de 800 citas. Le doy la palabra, doctor Edgar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, doctor Noé. Gracias a todos por la Eh, invitación. Tu presentación está en el modo de presentador. En la parte de arriba donde dice Display Settings, puedes cambiarlo. Ver, ¿dónde? Ahí ya ves que dice Tecnológico Nacional. Arriba debe de haber otras dos rayitas. Dice Ah, Display sí. Settings y Ajá. ahí le das Swap Presenter View and Slideshow. Ahí. Ok. Ajá. Ahí Ok. está. Muy bien. Listo. Perfecto. Adelante, Muy bien. por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Pues el día de hoy les vengo a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en el desarrollo de celdas solares, específicamente en las celdas solares sensibilizadas, y pues algunos de los procesos catalíticos que se llevan aquí en este tipo de celdas, ¿no? Desde procesos fotocatalíticos como electroquímicos y de los materiales que estamos desarrollando actualmente. Esta investigación, pues como ya mencionó el doctor, pues estamos centrados más en la parte del área electroquímica y energías renovables. Ya tenemos un par de años investigando estas, tanto las celdas de combustible como ahora las celdas solares. eh, Nuestro interés en este tipo de tecnologías de las energías alternas, pues es que básicamente nuestro país pues está en una posición geográfica muy preferencial debido a que tenemos a nuestra disposición varias de este tipo de fuentes alternas de energía, desde las energías eólicas, la geotérmica, la hidráulica y pues muchos grupos investigando en lo que es la bioenergía y pues realmente por la posición, como les decía, la radiación solar, que ya sabemos pues es una fuente alternativa factible en la cual pues podemos producir con una hora de esta radiación pues el consumo entero del que tiene los humanos en un año. Entonces es una alternativa que se impulsa en el mundo, ¿no? Eh,
Pero estos dispositivos, estas celdas, ¿cuál es su ventaja o cómo es que aprovechamos este tipo de energías, ¿no? Pues son procesos en base fotocatalíticos mediante la captación de la energía solar, produciendo energía de corriente directa mediante la conversión de esta energía solar, y lo cual nos va a proporcionar un suministro constante de voltaje y de corriente bajo la premisa de una carga resistiva, ¿no? Siempre en estos dispositivos de diferentes fases, de diferentes componentes, siempre va a presentar esa resistencia a la transferencia de los electrones, y que es otro parámetro de interés en este tipo de tecnologías, ¿no? Disminuir esos procesos resistivos y aprovechar tanto el voltaje o la corriente que estemos obteniendo, y clasificar el tipo de dispositivo que vamos a tener, si va a ser un dispositivo de potencia o va a ser un dispositivo de energía que nos va a estar entregando, ¿no? El principio de las celdas solares sensibilizadas se basa en el efecto fotoeléctrico de captar esa radiación y de, a partir de un material, que las comerciales son las de silicio, generar una transferencia de electrones, ¿no? Desde la banda de conducción hasta la banda de la banda de valencia hasta la banda de conducción de dicho material. Eh, Existen diversas generaciones, diferentes tipos de celda. Como les digo, las comerciales son a base de silicio, cristalino, monocristalino. Las celdas orgánicas, hoy en día mucha investigación está centrada en las celdas de perovskita, las celdas sensibilizadas con colorantes, los puntos cuánticos, celdas solares de películas delgadas, entre otras, ¿no? Eh, Estas celdas que a nosotros nos interesan, en parte es que son ambientalmente compatibles, no hay componentes tan adversos hacia el medio ambiente, y en base a esto, estas son eh, económicas y no requieren tantos procesos tan específicos para su fabricación. Estas empezaron a desarrollar desde 1988 y tienen cuatro componentes fundamentales. Dos se integran en el compartimiento que va a colectar la radiación solar, que son el electrodo semiconductor o base del material o electrodo anódico que le vamos a llamar, que es el que va a generar los electrones. Este puede ser a base de estos óxidos conductores, los tradicionales, óxido de titanio, óxido de zinc, un colector o antena de la captación de la radiación solar, que es originalmente se desarrollaron los complejos de rutenio denominado N3, que es un ion de rutenio 2 más, ligado a dos bipiridinas y dos grupos tiocianato. Posteriormente, debido a la solubilidad y acidez de este tipo de compuestos, se desarrolla un análogo, que es el N719, y algunas moléculas orgánicas o hasta extractos naturales son los que se utilizan para la captación de la energía solar. Pero ya cuando se lleva a cabo este proceso fotocatalítico, en el cual el colorante o los extractos están fotooxidando, requerimos un sistema que nos lo esté regenerando, que esta es la parte electroquímica o la electrocatálisis, que es a partir de lo que son los pares redox, especies que se van a reducir o oxidar sin cambios en su estructura química molecular, como son el par redox yoduro, yoduro, cobalto 2, cobalto 3, o algunos polímeros conductores. Y estos a su vez requieren pues, regenerarse a partir de un contraelectrodo o electrodo catódico, que puede ser a base de carbón vulcan. Lo más utilizado es el platino metálico, óxido de níquel. Como les decía, su funcionamiento pues inicia con la captación de la radiación solar, que incide sobre el colorante. Este se fotooxida desde su banda de valencia, pasa un electrón hacia la banda de conducción del semiconductor, y este se inyecta a esa banda posteriormente a lo que es el material base, un vidrio o una película polimérica conductora recubierta con óxido de estaño, después a un circuito externo, que es un foco, una batería,
y ahí lo almacenamos. Y este mismo electrón puede ir hacia el compartimiento catódico, la película de platino, que va a ser la encargada de reducir el redox. Y este redox reducir ahora el colorante y generar ese proceso. Esta sería la ruta ideal para el funcionamiento de la celda. Sin embargo, esto pues no es del todo, ya que este electrón de la banda de conducción puede recombinarse para ahora reducir al mismo colorante. Entonces ahí tenemos ya una resistencia y una pérdida de la energía que nosotros estamos generando. O ese electrón de la banda de conducción del semiconductor pase hacia el electrolito y este se reduzca de estar oxidado en el ion triyoduro de nuevo al ion yoduro. Entonces tenemos una segunda ruta no ideal, una recombinación, por lo tanto, y una pérdida de la eficiencia del dispositivo que nosotros estamos fabricando. O la misma recombinación, que sería una tercera pérdida, una tercera reacción lateral, que es del colorante, pasar de su estado oxidado a su estado base. Bueno, pero como les decía, tanto las reacciones y la función de los componentes, pues realmente puede ser un tanto complejo si no lo tenemos un conocimiento adecuado. Como les decía, anteriormente utilizábamos los complejos de rutenio 2+, esta es su estructura. Hoy en día muchas de las investigaciones se centran en el colorante N719, donde lo que son estos grupos tiocianatos son los que nos ayudan tanto a la interacción como al anclaje con la superficie del óxido de titanio, como estos grupos carboxílicos, son los que se unen por una interacción covalente hacia la superficie, y estos grupos piridinos son los encargados de captar la radiación dentro del espectro visible y aprovecharla. Y pasa esa fotooxidación de rutenio 2+ a rutenio 3+. Ahora, electrolito, el par yoduro, triyoduro, el ion triyoduro es la especie ya oxidada del yoduro, donde esta reacción tiene una pérdida de 2 electrones para regenerar este colorante. Entonces quiere decir que por cada molécula de yoduro va a oxidar a 2 moléculas del colorante oxidado. Este par redox es muy estable, presenta una cinética rápida para la regeneración del colorante y una recombinación lenta. La única desventaja es su alto poder oxidante, que requiere superficies estables, y es por ello que se utiliza el platino. Sin embargo, pues los métodos de deposición, porque son películas muy delgadas o transparentes, pues hacen de que requiramos procesos muy laboriosos y a su vez recubrir un área muy grande para garantizar la eficiencia de este platino. Entonces hacen muchas veces por sputtering, generando películas algo gruesas, opacas y más allá de la zona que nosotros requerimos de trabajo. Digamos, si nuestra área activa de la celda, digamos, es de 1 centímetro cuadrado, muchas veces por estas técnicas recubrimos hasta 2, 3 o 4 centímetros, desperdiciando una gran cantidad de platino. Es por ello, pues, que ahora nosotros estamos desarrollando este tipo o nanomateriales, ya sea a base de nanoestructuras de carbono o nanoestructuras de platino para mejorar estos procesos sin tener esa pérdida y delimitando muy bien el área y la carga de lo que es este material electrocatalítico para la reacción de reducción de triyoduro. Hemos empleado diversos métodos químicos por interacciones supramoleculares, como son los métodos de microemulsión, para desarrollar diferentes nanoestructuras. Entonces, en los últimos años, nuestro objetivo ha sido desarrollar ya sea los nanomateriales a base de óxido de titanio para el compartimiento anódico, nanotubos de carbono y nanopartículas de platino para emplearlos en el contraelectrodo o electrodo catódico para las celdas sensibilizadas de colorante. Un primer trabajo que desarrollamos en el año 2020 fue la síntesis de óxido de titanio por una síntesis hidrotermal
con una plantilla suave, utilizando un tensoactivo como es el Tritón X100, a partir del isopropóxido de titanio, una hidrólisis controlada en un medio orgánico como es hexanol y etanol, para garantizar la formación de estos pequeños nanoreactores y poder controlar tanto el tamaño de la partícula, su forma y más allá de estas las propiedades texturales como son el tamaño, el volumen de poro y el área superficial, generando pues óxido de titanio con fase anatasa. Hicimos la caracterización por microscopía electrónica de transmisión, teniendo estas partículas con morfología semiesférica, tamaños de partícula alrededor de los 20 nanómetros, variando la temperatura del método hidrotermal. La fase cristalina la caracterizamos por microscopía Raman, teniendo los espectros característicos para la fase de anatasa pura, viendo los modos vibracionales de EG, B1G, A1G y EG en este rango de o intervalo de medición desde los 100 hasta los 800 centímetros a la -1, donde esta banda alrededor de los 150 centímetros a la -1 es característico de lo que es la fase anatasa. Y podemos ver que con respecto a la temperatura, tanto la intensidad como el desplazamiento de esta banda se iba hacia menores valores de centímetros a la -1 del desplazamiento Raman. Eso nos indicaba cambios en el tamaño de lo que son las nanopartículas obtenidas. Una vez obtenidos los materiales y comprobando que teníamos esa fase pura, pues hicimos los análisis de las caracterización por área superficial, teniendo los isotermas de absorción con una histerisis de tipo H2, donde vemos que esta plantilla nos controla muy bien el volumen de poro, que anda alrededor de 0.29 a 0.32 centímetros cúbicos por gramo, y el área superficial varió desde los 170 hasta los 125 con el incremento de la temperatura. Tanto en este intervalo de 120 a 200 grados fue muy controlado, no fue tanto el cambio como podemos apreciar, pero sí un poco en el diámetro de poro. Y esto pues va a tener repercusiones en los procesos de absorción del colorante sobre su superficie y finalmente la difusión también del electrolito para la regeneración. Ya teniendo estas características, procedimos a fabricar los dispositivos de cada uno de estos materiales y determinar mediante un simulador solar de tipo ABB lo que son las curvas de corriente voltaje, donde todos los materiales nos dieron un voltaje de circuito abierto alrededor de los 719 a los 737 milivolts. Esto, ¿qué quiere decir? Este parámetro, ¿cómo se determina? Es la diferencia energética entre la banda de conducción del colorante absorbido sobre nuestro semiconductor de óxido de titanio y la banda de conducción de nuestra contraelectrodo. Entonces ahí podemos ver que prácticamente el dispositivo, variando estos materiales con un contraelectrodo de platino, son muy similares. Y aquí determinamos la densidad de corriente, qué tanta corriente nos está generando en este intervalo de potencial. Vamos alrededor de los 11 miliamperes por centímetro cuadrado hasta los 18.59. Y determinamos la cantidad de colorante absorbido. Mientras menor es el área superficial, obtenemos una menor absorción. Sin embargo, las eficiencias pues no fueron tan drásticos los cambios. La mínima fue de 4.02% de eficiencia y la máxima de un 6.43 con el material de 150. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, pueden ser factores desde ensamblaje, por ejemplo, este factor de llenado es muy importante. Nos habla de la cuadratura que tiene la celda, o sea, qué tantos procesos resistivos puede estar generando. Lo ideal sería que la curva subiera aquí y cerrara, o sea, completamente cuadrada.
pero no lo hace porque estos son procesos de resistencia en el paso entre una superficie y otra. Aquí esto pues íbamos iniciando, el espesor no era tan fácilmente controlable, se hacía por un método de posición que se llama Dr. Blay. Nuestra delimitación de el espesor era una cinta de tape scotch. Prácticamente tenemos alrededor de 20 micrómetros el espesor de las películas, y el ensamblaje pues era también artesanal, con la presión de unas pinzas de paloma. Entonces la presión no va a ser la misma, entonces, pero sin embargo tuvimos buenos resultados. Y pues ahora la siguiente etapa es empezar a trabajar bajo otras condiciones, ¿no? Que ahora, a estas fechas, este año acabamos de realizar otro trabajo, pero ahora ya mejorando nuestros procesos, haciendo una síntesis diferente del óxido de titanio y en otra cuestión desde la deposición. Eh, bueno, nuestra síntesis fue un método hidrotermal, pero ahora por pectorización ácida, utilizando una sustitución de ligandos de los grupos isopropóxido por estos grupos de acetato, por los grupos, generando cargas en estos complejos ahora por la sustitución de titanio, generando la hidrólisis controlada, la sustitución nucleofílica, y posteriormente generando más carga al utilizar ácido nítrico. Esto mediante una reacción en reflujo. Ya una vez que teníamos los titanoles generados, se lleva al reactor hidrotermal, variamos la temperatura, fijando el tiempo, y vamos a obtener nuestra solución de partículas coloidales. Igual, al obtener estas partículas, hicimos ahora la difracción de rayos X, variamos igual desde 120 hasta 210, y vemos pues un cambio tanto en el tamaño de cristal, desde los 0.8 hasta los 2 nanómetros. Sin embargo, esta reacción, al no tener las plantillas, tenemos una mezcla de fases, tanto la fase anatasa con un poco de fase broquita, perdón, a bajas temperaturas, entre 120 hasta 180. Ya 210 prácticamente es indistinguible. Y podemos ver aquí algo interesante. Cuando vamos incrementando la temperatura, vemos un desdoblamiento de los picos en la señal de 004. Esto se puede atribuir a la formación de facetas 001. O sea, vamos a observar un cambio de morfología. Y en la microscopía, a bajas temperaturas como 120, tenemos partículas semiesféricas, y después, incrementando la temperatura, empezamos a ver estas pequeñas estructuras laminares en forma de octaedros. Al hacer alta resolución, pues vemos la formación de los planos 101 y 001. Entonces los determinamos, y pues conforme incrementa la temperatura, incrementa el número de facetas 001. Son las que le dan una mejor conductividad al óxido de titanio y una mejor absorción del colorante. Determinamos igual el área superficial, y ahora, libre de esta plantilla, pues modulamos áreas superficiales hasta 245 y 103 metros cuadrados por gramo, variando otra vez el tamaño de poro desde 32 hasta 120 angstrom. Igual tenemos la presencia de la fase broquita y anatasa. Ya teniendo este material, formulamos unas pastas a base de tricelulosa, de piñol, garantizando un 18 a 20% de la fase activa del óxido de titanio. Estas pastas tienen que tener una buena viscosidad, una buena relojía para modularse y que sean lo más lisas sobre la superficie del videoconductor. Y esto nos va a permitir una buena absorción, una mejor cuadratura de la celda, de las curvas de corriente voltaje. Y hacemos este análisis termogravimétrico para garantizar que todas nuestras pastas tengan la misma formulación. Y procedemos a la fabricación de nuestros dispositivos, y ahora pues vemos densidades de corriente muy buenas,
alrededor de 12 miliamperes por centímetro cuadrado. El voltaje de circuito abierto, al seguir siendo platino con óxido de titanio N719, el electrolito de yoduro, triyoduro, pues tenemos voltajes de 0.7 como en el caso anterior. Pero ahora sí, nuestros factores de llenado se mejoraron. Nosotros andábamos en 40, ahora prácticamente todos están en un 60% la cuadratura de nuestras celdas. Esto fue desde la formulación de la pasta como el método de posición. Este es un método de posición por serigrafía que nos permite ahora controlar espesores de alrededor de 10 micrómetros de la película, que sean más homogéneas y tener una buena absorción del colorante, alrededor de 7 por 10 a la menos 6 molar en la soluble. Y pues tenemos eficiencias hasta el 5.87. En este trabajo y modificamos un componente de la pasta, lo que es el medio de dispersión de la etilcelulosa. Utilizamos etanol y hexanol. Y vemos prácticamente el voltaje de circuito abierto es el mismo, o sea, es el mismo material, el mismo contraelectrodo, pero se modifica el factor de llenado, la eficiencia, casi 1%. Esto es debido a las propiedades del hexanol. Es un solvente más viscoso, de alto punto de ebullición. Entonces esto hace que la película se regule. Entonces no nada más va a haber un efecto del área superficial del óxido de titanio, sino del área superficial de la película que se genere, ya que la etilcelulosa nos va a ayudar a generar ciertos poros donde va a interaccionar el colorante y el electrolito. Su difusión va a ser importante en este caso. Y pues eso es el trabajo que hemos estado y que seguimos realizando en el caso del material anódico. Pero ahora, ¿cómo trabajamos o hacemos que el electrolito sea más eficiente y disminuir el costo? En este caso, disminuir el contenido de platino o eliminarlo. Y pues también a la par hemos trabajado esa parte, el electrodo catódico. En este caso, a partir de la síntesis de nanotubos de carbono por el método esperjado pirolítico. Esta es una reacción muy conocida para la formación de nanotubos, empleando como ferroceno, como la fuente catalítica del hierro, y tolueno como fuente de carbón para producir la estructura tubular de las láminas de grafeno enrolladas, generando las semillas. Esto es una reacción redox entre el hierro 2 más, que se reduce a hierro metálico, y la deshidrogenación del tolueno. Pero aquí es importante analizar que esta reacción pues, es una reacción limitada por la cantidad de ferroceno, ya que este requiere dos electrones, o sea, al menos dos hidrógenos del tolueno se tienen que perder o disociar para que se reduzca. Entonces, prácticamente por cada mol de tolueno requerimos 4 moles de ferroceno. Y entonces esto es un parámetro interesante que podemos variar para generar diferentes nanotubos con diferentes características. Pero en este trabajo, pues, simplemente lo que variamos fue fijar la concentración de ferroceno, una solución 0.2 molar, y variar el tiempo de crecimiento desde 5, 10, 20 y 30 minutos para modificar la longitud básicamente. Creamos grupos funcionales mediante una oxidación ácida. Oxidamos los grupos, los dobles enlaces, generando estos grupos funcionales, tanto ácidos carboxílicos, alcoholes, nitrar la superficie y eliminar las partículas de hierro metálico de la superficie. Otro material que probamos en este trabajo fue el carbón vulcan. También le llevamos una oxidación para garantizar su solubilidad de ambos materiales y su pureza en solventes polares, que son como el etanol que utilizamos para fabricar las pastas. Una vez sintetizados los nanotubos, caracterizamos su estabilidad térmica, que anda alrededor de los 500 grados centígrados por TGA. Formulamos las pastas, una de carbón vulcan, una de nanotubo,
una mezcla de un compósito nanotubo de carbono, carbón Vulcan. Y pues tenemos igual las características, la pérdida del terpinol, la pérdida de la etilcelulosa y un residuo alrededor del 2% que es el material carbonáceo. Tenemos la estructura típica tubular de los nanotubos sintetizados. Una vez obtenidos estos materiales, procedimos a la deposición de las películas por serigrafía. Aquí tenemos la superficie de los nanotubos de carbono. Vemos esta estructura tridimensional, con poros no definidos en su tamaño, el espesor que andaba alrededor de los 10 micrómetros, el material de carbón Vulcan, poroso, pero más compacto, con más regulares sus poros, igual a película, una película compacta, el material compuesto de nanotubos con carbón Vulcan. Ya los huecos que se generaban entre los diferentes nanotubos ya son cubiertos por el carbón Vulcan. Y ahora las pruebas de actividad electrocatalítica. En el caso de este voltamperometría cíclica lo estudiamos en un medio orgánico, que es acetonitrilo. Entonces, cuando el electrolito interacciona con el colorante, va a generar su oxidación, el ion yoduro al ion triyoduro, que es esta parte donde se está generando una corriente positiva. Entonces vemos la primer pico de oxidación. El ion triyoduro se puede oxidar a yoduro. Realmente esa es la formulación de nuestro electrolito. Colocamos yodo y yoduro de litio y algunos otros componentes como el acetonitrilo y butilpiridina. Y aquí es la parte en la que interviene nuestro electrocatalizador en la reducción tanto del yodo al ion triyoduro como del ion triyoduro a yoduro. Como vemos, el material de carbón Vulcan, el nanotubo y el nanotubo carbón Vulcan definen muy bien estos picos. ¿Y esto qué quiere decir? Que la reacción es completamente reversible al mostrarse tanto los picos de oxidación como de reducción. Aquí, pues las intensidades de pico son muy similares, pero los potenciales, su desplazamiento del potencial va a ser importante para ver qué tanto nos favorece o el proceso que le cueste menos energía en esta voltamperometría cíclica. Ya una vez caracterizados, vimos que tienen actividad, hicimos el ensamble de las celdas de los nanotubos solos y los compósitos. Como podemos ver aquí en las curvas de corriente voltaje, se forma una especie como de S. ¿Y esto qué quiere decir? Que la resistencia que van a tener los materiales a la transferencia de electrones en la parte del cátodo, cuando tenemos voltajes muy altos. Cuando tenemos esta parte que llega a una línea plana, ya es el comportamiento del puro ánodo. Entonces aquí realmente la eficiencia está delimitada por el contraelectrodo y que disminuye en este caso el factor de llenado que teníamos cuando no tenemos el compósito, factores de llenado de 40 aproximadamente, 45, 50 y eficiencias pues de 3.27 alrededor. ¿Ok? Cuando hacemos el material compósito, se mejora el factor de llenado e incrementamos la eficiencia, donde el material compósito de nanotubos crecidos en 10 minutos con carbón Vulcan, pues nos da la eficiencia más alta. Vemos que se disminuye este factor o esta resistencia a la transferencia de carga. Y se hace más eficiente el proceso de reducción del ion triyoduro y por lo tanto del colorante. Ahorita, en estos meses, hemos estado trabajando con una recién egresada de Ingeniería en Nanotecnología, con un trabajo similar, pero ahora fijando el tiempo de crecimiento y variando ahora la concentración de ferroceno. Ahora, aunque sigue estando como reactivo limitante, vamos a tener más sitios de crecimiento, más partículas de hierro, por lo tanto, variar el diámetro del nanotubo. Ahora no nada más la longitud que puedan tener. Igual trabajar con el carbón Vulcan. Hacemos lo mismo, sintetizamos por esta reacción redox, generamos los grupos funcionales, tanto en los dos materiales carbonáceos. Hacemos la caracterización, vemos que a las diferentes concentraciones
tenemos la formación de estas estructuras tubulares del nanotubo, hacemos su purificación en medio ácido, vemos, hacemos sus análisis de S y de análisis de TGA, disminuye el contenido de hierro, sobre todo el que está en la superficie, que puede, por tener un ambiente altamente oxidante, que es el yodo, tener una interferencia y oxidar ahora las partículas que están en la superficie o generar complejos con el mismo yodo. Y pues eso nos va a afectar la eficiencia. Y entonces por eso se hace la purificación también. Una vez que ya los purificó, se fabricaron las pastas y hicieron estas pruebas por voltamperometría cíclica. Ahora, como vemos, igual tenemos, tanto para el carbón Vulcan, muestra estos picos tanto de oxidación como de reducción. Sin embargo, ahora bajo estas condiciones, en el caso de los nanotubos, no se observa esa reversibilidad marcada como en el caso anterior, cuando estaban a una concentración de 0.2, sino que hasta que hacemos ahora sí la incorporación de el nanotubo de carbono con carbón Vulcan en diferentes proporciones, este material fue el que fue más eficiente, fue el de 0.3 molar, con el que se trabajaron estas mezclas, y cuando vemos una composición 40-60, 30-70 o 50-50, ya vemos esa reversibilidad del proceso óxido-reducción de el electrolito. Y pues hicimos igual los análisis, vemos que los potenciales de óxido o reducción se modifican, se vuelven más favorables en el caso de los compósitos que cuando están los puros materiales solos. Sobre todo esta es la parte que a nosotros nos interesa, la reducción. La oxidación pues esa la va a ser el colorante dentro del dispositivo y el electrocatalizador de los materiales carbonáceos es el que se encarga de la reducción del electrolito. Y pues procedemos a hacer de nuevo nuestras celdas. Y pues vemos las curvas corriente-voltaje, no tenemos problema con el carbón Vulcan, ahora volvemos al problema a los nanotubos. Tienen a retener la carga, tienen a generar resistencia. Entonces vemos que las eficiencias caen significativamente. Y al igual con el compósito, ahora esta nueva forma de formulación no nos permite mejorar esta resistencia. Fue diferente al trabajo que hicimos anteriormente, en el que fue realmente una simple mezcla mecánica. Acá ya están más integrados, están más interaccionando los materiales y modificando con la formulación de la pasta el área superficial del material. Vemos aquí los factores de llenado, los voltajes de circuito abierto son muy similares, 0.73, 0.70, igual en los materiales solos, 0.6, eso es característico del material de carbono con respecto al contra el electrodo anódico, pero aquí los factores de llenado son los que nos determinan pues esa resistencia, ese mal comportamiento de los nanotubos. Vean, andamos desde 18, 20 y cuando hacemos el compósito hasta 36. Aquí ya este trabajo para redondearlo es modificar ahora nuestra composición de la pasta. Entonces, volvemos como en el caso del ánodo, los componentes, la porosidad que nos está generando el aglutinante, que es nuestra etilcelulosa, o sea, esas propiedades de porosidad, es la que va a delimitar realmente qué tanta resistencia puede tener los componentes a la transferencia electrónica y hacer más eficiente o disminuir su eficiencia de los dispositivos, en este caso las celdas solares. Finalmente, pues con todo este trabajo de los nanotubos, sabemos que el platino es el mejor material, pero hay que aprovechar el platino ya que tiene muchas aplicaciones en otros tipos de dispositivos como son las celdas de combustible u otras reacciones catalíticas. Es escaso, muy caro, ¿no? Sintetizamos estos nanotubos de carbono, hacemos la funcionalización y entonces
generamos los grupos funcionales, tenemos listo nuestro soporte como ya conocemos, pero ahora vamos a depositarle platino, pero platino de una forma controlada, disperso, controlando el tamaño, pero sin generar reacciones laterales, ni impurezas, ni subproductos. Y hacemos ahora otra reacción redox a partir de una polimerización oxidativa del tiofeno. El tiofeno, por este heteroátomo, genera que los grupos, los hidrógenos alfa al heteroátomo, sean hidrógenos altamente ácidos que pueden liberarse en presencia de los iones platino 4 más y generar su polimerización, reduciendo al platino de 4 más a cero. Y esto es mediante una estequiometría de 2 moles de tiofeno por 1 de platino. Ahora, entonces, tenemos el nanotubo con pequeñas partículas de platino y con un recubrimiento del politiofeno como estabilizante. ¿Estabilizante por qué? Porque el platino en estado cero se comporta como un ácido blando de Pearson. Y el tiofeno con este grupo tiol se va a comportar como una base de Pearson, interaccionando fuertemente, generando una interacción covalente con la superficie del platino y no ser simplemente una mezcla mecánica, sino es un material compuesto de estos tres componentes. Hacemos la caracterización. Primera, inicialmente, el análisis termogravimétrico. Tenemos de referencia el nanotubo. Cuando hacemos la deposición de platino y politiofeno, la estabilidad térmica disminuye significativamente, casi unos 200 grados. Y este análisis es muy determinante para nuestro proceso, donde vemos la cantidad de tiofeno que tenemos depositada y la cantidad de platino, pero sobre todo para nuestro proceso de fabricación de la celda, donde no queremos que ni el tiofeno participe en la reacción, porque aunque es un polímero conductor, tiene una resistencia considerable, entonces poder eliminarlo y ahora sí conocer la cantidad real de platino, manteniendo el nanotubo, que es el más estable térmicamente, y va a actuar como soporte y como conductor eléctrico. Entonces, hacemos un tratamiento alrededor de los 350 para fabricar nuestros electrocatalizadores catódicos. Una vez que eliminamos ese politiofeno, pues vemos que los nanotubos tienen depositadas estas partículas de platino cero, de tamaño nanométrico, muy cristalinas, como lo muestra el difractograma, donde tenemos esa estructura del platino con los planos preferenciales el 111. Al hacer la caracterización por microscopía T, vemos que está muy bien recubierto el nanotubo de carbono con estas partículas de platino. Lo que hay de hierro está en el interior del nanotubo, no va a participar en la reacción. Y tenemos tamaños de partícula entre 6.40 y 7.91, variando con el 20% de platino y el 40% de platino sobre los nanotubos de carbono, con una morfología esférica o cuasi esférica. Hacemos estas pruebas de caracterización otra vez por voltamperometría cíclica. Vemos el platino comercial de una casa comercial dedicada a celdas, que es Solaronics, y vemos pues que realmente comparado con nuestro material compósito, que genera un sinergismo, tanto la actividad catalítica del nanotubo como el platino se ven conjugadas. Entonces vemos que las densidades o las intensidades de corriente de los picos son muy marcadas, tanto para la oxidación como la reducción, modificándose un poco el potencial en el que ocurre la reducción, tanto para los compósitos con 20 y 40%. Hicimos otro estudio armando ahora celdas, pero no celdas solares, sino celdas simétricas. Tanto ánodo como cátodo son a base de el mismo material, ya sea platino, nanotubos como blanco, y los compósitos platino nanotubos. Y se inyecta con el electrolito y se ocurre una voltametría de pulso de barrido lineal, perdón, y se sacan estas gráficas de
de gráficas de tipo Tafel para determinar eh, la corriente cero y con base a ello calcular la resistencia a la transferencia de carga de este material catódico. Y vemos que el platino pues tiene una resistencia muy baja de 0.01 ohms, el nanotubo de 7.42, en el caso del platino de 20% 0.11 y platino con 40% 0.2. Casi el doble que el platino solo, pero muy cercana. Entonces puede tener un comportamiento similar con una menor cantidad de platino. Fabricamos las celdas, nuestro nanotubo tiene el comportamiento característico que ya hemos observado, el platino comercial genera una buena cuadratura con una eficiencia, un factor de llenado de 64 y cuando tenemos nuestros materiales compósitos tenemos mismos factores de llenado, voltajes de circuito abierto muy similares de 0.78 y eficiencias similares, pero como les digo, prácticamente con un 20%, no, quizá un 40% de menos gasto de platino con respecto al platino comercial que estábamos utilizando. Y pues tenemos ya un material eh, efectivo, una buena diseño de formulación de nuestras pastas para el desarrollo o una posible comercialización o patente de este tipo de pastas que nosotros inicialmente las estamos trayendo, exportando de fuera de México, ¿no? Ahora nosotros las formulamos completamente aquí en nuestro laboratorio. Y pues, por último, pues los métodos que hemos estado desarrollando de síntesis de nanomateriales de abajo hacia arriba, pues nos han permitido modular y controlar algunas de las propiedades más importantes para la implementación en la tecnología de celdas solares. Ya no es tanto el material, sino cómo es la integración de los componentes y su deposición, donde necesitamos seguir investigando. Una parte muy importante es la formulación y homogenización de las pastas. Ahí también estamos en el desarrollo de algunos dispositivos, algunos molinos de 3 rodillos para homogenizar las pastas, trabajar un poco más la reología de las pastas para que sean más fluidas, se autonivelen y tengamos películas de mejores características, así como la porosidad de la película es en estos años lo que hemos visto que tiene un impacto significativo en la eficiencia de estas celdas. Y pues por último, no me queda más que agradecer a los colaboradores en estos trabajos, mucho el apoyo de las instituciones, la doctora Rosa María Félix aquí en el Tecnológico, la doctora Carolina Silva en la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Brenda Cecilia Alcántara en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, doctor Noé Díaz de León en el Centro de Nanociencias, David Alejandro en el Centro de Nanociencias y los estudiantes, maestro en Ciencias Cristina Cruz, Víctor Berján, maestra Paulina y la ingeniera en nanotecnología Litzia Alejandra Gómez. Y al CONACYT por el financiamiento que nos otorgan y pues a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Edgar. Bueno, el doctor Noé se tuvo que retirar por una reunión que le surgió, pero bueno, pidió que atendiera aquí como moderador. Y bueno, pues a los que están conectados ahorita, pues los invitamos a hacer alguna pregunta o comentario al doctor Edgar de esta charla tan interesante. Eh, ¿Alguien? Bueno, en lo que se anima, yo tengo una pregunta. En el primer trabajo o de los primeros trabajos que mencionaste acerca del óxido de titanio con forma de octaedros, me parece, ¿no? Uh -huh. Mencionaste que buscabas sobre todo que se facetara la estructura porque te da un plano cristalográfico que creo que es el 001 o 100, ¿no? Sí. Sí, el 001. Ajá.
¿Qué tiene de especial ese? Creo que te escuché decir como que pues daba mejores propiedades en esta aplicación, pero ¿qué tiene de especial este plano que no tienen los otros? Sí, me permite una mejor conductividad de la película, o sea, disminuye la resistencia a la transferencia de carga y disminuye la recombinación que pudiera existir en el mismo ánodo. Ujú. Entonces, el área superficial realmente no tiene gran impacto, como que digas, te ayuda a mejorar la absorción o la interacción con el colorante, sino simplemente cómo te hace la transferencia de electrones, que estamos hablando que el óxido de titanio es un semiconductor y pues va a tener cierta resistencia al paso de los electrones, ¿no? Sobre todo hacia otra superficie, que aquí estamos hablando de prácticamente dos interfaces, ¿no? El colorante, el electrolito y en el caso de lo que es la película, ¿no? Externa del óxido de estaño. Oye, y siguiendo por esta línea, ¿qué será que la estructura es, o sea, que el titanio está más lábil o está más accesible o qué será la particularidad? Sí, Eh, yo creo que es un poquito la difusión o a lo mejor algunos defectos que puedan existir ah, dentro de la misma estructura que los que te generan un mejor paso de los electrones, que a lo mejor ahí nos faltaría hacer un poco más de trabajo en la parte de difracción y determinar qué tantos defectos nos está generando este tipo de estructura y sobre todo este plano, ¿no? ya, entiendo. Aquí tenemos una pregunta por parte de la doctora Estela. Sí, doctora. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bonito tu trabajo, te felicito, muy, muy completo. Y bueno, yo te quería preguntar sobre qué ventaja tiene para la obtención del óxido de titanio prepararlo por síntesis hidrotérmica o por el proceso Sol-Gel. ¿Cuál es la ventaja del método que nos has presentado? Ok, muy bien, gracias doctora por sus palabras. Nosotros hemos visto originalmente queríamos trabajar con áreas superficiales grandes, ¿no? Porque la pasta comercial que nosotros estábamos trabajando inicialmente de referencia nos hablaba de áreas superficiales de 100, Ujú, 110 metros cuadrados por gramo. Entonces, y el sol gel no siempre te da esas áreas, andas alrededor de 50, 70, dependiendo el precursor que tú estés utilizando. Entonces, esa fue la primera premisa, ya que como nosotros depositamos sobre otra superficie, que es un vidrio conductor, entonces ahí todavía perdemos prácticamente la mitad del área superficial. Entonces, esa ha sido la orientación. muy bien, muy bien. Y la otra es en cuanto a la formulación de las pastas. Ujú. ¿Ustedes le han determinado la riología alguno o no? No, no, eso es algo que ahorita con un par de postdocs que tengo, quisiera desarrollar esa parte, tanto la viscosidad de las pastas como la reología y el Ujú, tiempo en el que realmente se homogenizaría, sobre todo las que ya nosotros estamos formulando, ¿no? Que ya, por ejemplo, no lo presenté, pero con respecto a la comercial de la casa, esta Solarones que les decía, que es de Suiza, ya los termogramas son idénticos. Entonces, hará falta la parte de radiología, porque al hablar de el aglutinante, que es la etilcelulosa, pues tenemos de alta y baja viscosidad, y entonces cuál es de ella o cuál de los diferentes etilcelulosas con respecto al porcentaje de sustitución de los grupos OH por etóxidos que como la venden, es la que me controla esa propiedad, ¿no? De la radiología. muchas gracias. No, de nada. De hecho, al contrario, andamos buscando, ¿verdad? Dónde hacer estas pruebas de radiología. Sí, te comentaba porque tengo un colega que tiene un riómetro y Ah, recientemente lo adquirió. Sí, pues a él le agradecería, luego me pongo en contacto con usted doctora, cómo no, para contactarlo, ¿verdad? con todo gusto, porque de hecho él es de la línea de materiales cerámicos, que en Ah, realidad es donde más utilizan el riómetro,
¿verdad? Sí, y ellos van a tener la expertise en trabajar este tipo de materiales, porque sí tiene, dependiendo del tipo, para hacer la geometría va a ser las características que Ok, requieren los componentes. Ujú. Gracias. gracias. Muy bien. Aquí por el chat te hacen una pregunta, doctor. Ajá. Dice, ¿existe una degradación de los colorantes en el sistema electroquímico? Pregunta Rosy Feria. Eh, sí existe. De hecho, en la eficiencia también los solventes van a afectar. Entonces, si, tal cual no lo hemos nosotros investigado, ya hay algunos reportes sobre cómo se va degradando el colorante, igual en los procesos de sinterización, que no los mencioné. Por ejemplo, nuestro material necesita ser sinterizado alrededor de 450 grados para eliminar la parte orgánica. Y sí hemos visto que a la hora de ensamblar, como nosotros hacemos un termoplástico, sí hay cierta degradación o cambio de la coloración, sobre todo del tinte, en este caso el complejo de rutenio. Y pues quienes han trabajado la síntesis de complejos de rutenio, pues muchos de ellos se tienen que hacer bajo atmósferas inertes. Entonces, sí existe, la verdad. Muy bien. Francisco Javier tiene una pregunta. Francisco, adelante. Sí, muchas gracias. Hablo Francisco Javier, de aquí de Tabasco, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hola, Francisco. Recientemente he entrado a un posgrado y estoy trabajando un proyecto que tiene mucho que ver con esta parte de las celdas sensibilizadas por colorante. Entonces, escuchando la presentación del doctor, muy buena por cierto, doctor, Gracias. eh, me surgió la duda de donde estaban hablando del área superficial. Entonces, para mejorar el área superficial del tío 2, no sé si existiera, por ejemplo, otra opción, no sé, en la que se pudiera modificar el tío 2 con algún otro material. Y también en la parte donde estaba trabajando con nanotubos de carbono, doctor, Ujú, me surgió la duda en cuanto a que he visto que los materiales con estructuras carbonosas han despertado el interés en este tipo de celdas solares. Entonces quería preguntarle, ya estando en tema, eh, de, de la parte de estos materiales que trabajan con estructuras carbonosas, ya que me ha llamado mucho la atención la parte de los materiales como el óxido de grafeno o el óxido de grafeno reducido, que son materiales en dos dimensiones. ujú. Y quisiera preguntarle si no ha trabajado con un tipo de material así. Sí hemos trabajado, sobre todo en el caso de los grafenos, yo sé que sí hay Cuídate, Ulises. Bye. mucho trabajo en diferentes áreas. Aquí hay algunos trabajos en el área de celdas. La desventaja son los métodos de síntesis, sobre todo en el caso del grafeno, que realmente los métodos químicos son más óxido de grafeno reducido, como tú lo mencionas, que ahí ya vas a tener una alta resistencia a la transferencia de carga por los grupos, porque realmente no los reduces del todo. Lo único que haces es que los grupos epoxi generados durante la exfoliación del grafito los vas a pasar a alcoholes pero sigues teniendo la deficiencia de los dobles enlaces. Así tú caracterices conductividad, si tú lo evalúas por XPS, sigues viendo que no hay un incremento de la señal, por ejemplo, del carbono doble enlace carbono. Entonces eso te va a generar unas altas capacitancias, que va a ser un material muy excelente para baterías, para almacenamiento de energía, pero no para la transferencia de electrones como es en este caso. Quizá a lo mejor un grafeno comercial sintetizado por CBD, que pues ahí ya te vas a meter en otros costos muy elevados, pudiera ser, y si hay trabajos. Eh,
esa resistencia a lo mejor con estos materiales carbonáceos la puedes también modular con el dopaje, pero no un dopaje superficial, sino más un dopaje sustitucional. Nosotros tenemos por ahí un trabajito de grafeno dopado con nitrógeno, este, pero no lo hemos probado todavía en la celda, sino estamos ahorita un estudiante de doctorado que acaba de iniciar con la formación de nanotubos dopados con nitrógeno por, como te digo, sustitucional, generando grupos pirroles, grupos piridínicos que te mejoren por esa el par de electrones libres en el nitrógeno, te ayuden a mejorar la transferencia de los electrones y disminuir la resistencia sin meter platino, ¿verdad? En el caso del titanio, como mencionas, pues realmente, aparte del hidrotermal, yo no he visto tantos trabajos en los cuales alcances áreas superficiales de mayores a los 70, quizá a lo mejor cambios de morfología, pero ahí a lo mejor tienes que meter direccionadores, que en algunos casos te pueden modificar la resistencia a la transferencia de carga, no tanto ganar. Entonces, como que esa parte sí está un poquito más enfocada al hidrotermal, pero aquí como si te percataste es un poquito, lo estamos haciendo a bajas temperaturas, quizá modulando el tiempo, a lo mejor podría ser otro parámetro que pudieras modificar, o el medio de disolución también. Medio de disolución, la viscosidad del medio puede influir en el tamaño de partícula, el diámetro crítico que puede alcanzar la partícula, y de ahí pues puedas modular el área superficial sin agregar tantos tiempos, un tiempo prolongado en el método hidrotermal. No sé si con esto te respondo tu pregunta, Francisco. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Le agradezco mucho el tiempo que se tomó para contestar mis preguntas y le agradecería también si pudiera compartir sus datos, doctor, ya que me ha interesado mucho esta parte de las celdas de solares sensibilizadas por colorante. Y Claro, claro. para ver si me pudiera compartir más adelante algunos de sus trabajos o como punto de partida, ya que pues apenas estoy iniciando el posgrado, entonces sí me gustaría leer un poco más acerca de este tema. Claro, claro, y pues igual a cualquiera estamos abiertos aquí con alguna estancia de sus estudiantes. Pues aquí tenemos la parte electroquímica, los potenciostatos, la parte del simulador solar, para hacer las pruebas tal cual aquí en el laboratorio. Los métodos de posición, pues son bienvenidos, ¿no? Y queda abierta la puerta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Le agradezco y nuevamente gracias. Saludos desde Tabasco. Muy, Saludos. muy bien. Y bueno, tenemos tiempo para una breve pregunta que veo la mano levantada de Rosy. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muy interesante la charla, solo que me queda una pequeña duda, ¿no? En las pruebas de electrocatálisis, con los materiales que está sintetizando y diseñando, los hace como pasta, lo utiliza en la parte de voltamperometría cíclica, lo hace como pasta o cómo lo hace. Aparte, yo le preguntaba lo de la degradación de los colorantes, porque, bueno, he trabajado con degradación de colorantes por procesos electroquímicos, electrocatálisis, fotoelectrocatálisis, fotocatálisis, y entonces cuando yo hago un estudio por voltamperimetría cíclica desde cualquier colorante, pesticidas, herbicidas, los potenciales de óxido de reducción de cualquiera de estos empieza en potenciales muy bajos a partir de punto 4, punto 5 y así sucesivamente. Entonces, a mí me causa ruido cuando usted hace un análisis por voltamperometría cíclica y ver qué tan estable es su material, ¿no? Ahora, bueno, también desarrollo técnicas electroanalíticas o analíticas por cromatografía de líquidos para seguir los subproductos de degradación de colorantes, pesticidas y herbicidas. Entonces, he ahí mi pequeño, mi pequeña duda, ¿no? ¿Cómo emplea estos materiales en forma de electrodos, en pasta, o hace una película, no sé.
Creo que me la llevé de aquí. Sí, son pequeños, hacemos nosotros vidrios de 2.5 centímetros por 1.6 centímetros de ancho y sobre él con una malla de serigrafía, tenemos nuestra máquina de serigrafía, la pasta que nosotros formulamos, que les mostraba en el TGA, las caídas del terpineol, que es el vehículo, que también nos controla un poco la relojía, la viscosidad, el etilcelulosa, que se utiliza como aglutinante, y el material activo, ya sea titanio o los materiales de carbono, van embebidos ahí en forma de esa pasta. Las depositamos por serigrafía, generamos un circulito, hacemos varias áreas, desde 0.16 centímetros cuadrados, 0.26, y ya una vez metemos un tratamiento térmico en la mufla para eliminar estos componentes orgánicos y nada más que el material. Y entonces, en el caso de las pruebas de voltamperometría, lo hacemos sobre el vidrio y hacemos nuestra celda de 3 electrodos. Con el electrolito utilizamos el yodo, yoduro de litio, yodo, acetonitrilo, perclorato de litio y en acetonitrilo. Y usamos un electrodo de referencia a medios no acuosos. Y hacemos la voltamperometría. Ahí no tiene nada que ver ahorita el colorante, es nada más la parte media celda, digamos. ¿Ok? Y ya cuando nosotros hacemos ya la fabricación de la celda, igual hacemos la película del contraelectrodo y del ánodo, en este caso es la película de óxido de titanio, que es igual a una pasta, se trata térmicamente, se le hace un recubrimiento para cualquier grieta con tetracloruro de titanio en medio acuoso y se cubre esa grieta y ya una vez que sale del tratamiento térmico, que ya no hay componentes orgánicos, viniendo a una temperatura de 80 a 100 grados, se introduce al colorante, una solución en acetonitrilo también. Del colorante se sumerge. Y ya las pruebas son de corriente voltaje, o sea, se arma la saldita tipo sándwich, no hay un electrodo de referencia más que es el electrolito, el potencial que nos da la diferencia entre los dos ánodos, y con el simulador solar hacemos la incidencia y medimos la corriente que nos está generando bajo esa incidencia. No aplicamos ningún pulso de potencial, nada. O sea, es realmente el flujo de los electrones por la incidencia del sol. Entonces, realmente no había entendido la pregunta inicialmente, doctora. Una disculpa. No hacemos voltamperometría sobre el material anódico, tal cual, sino Ok. simplemente es el comportamiento del flujo de los electrones ya cuando está incidiéndose la luz, y las pruebas de impedancia son en ausencia de luz y con luz también. Ok. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias. Muy bien, pues de nueva cuenta le agradecemos al doctor Edgar Reynoso por esta interesante charla y a la brevedad le haremos llegar su constancia de participación en este ciclo de conferencias de la CAT 2025. Y bueno, antes de que se me vayan, también acuérdense que para todos los miembros de la CAT vamos a tener nuestra asamblea general este 5 de diciembre y pues bueno, en esta ocasión va a ser de manera presencial en la Ciudad de México, en la Casa de la Primera Imprenta. Y bueno, pues los invitamos para que si tienen oportunidad, asistan. Y la idea es que en esa reunión podamos instaurar, digamos, que estas asambleas también se hagan de manera virtual para aquellos que no, pues, están lejos, ¿no? Como por ejemplo aquí el doctor Edgar y otras personas. Entonces, bueno, para los que puedan acompañarnos en esa 5 de diciembre, los esperamos. Y bueno, otra vez le agradecemos al doctor Edgar y bueno, con esto concluimos este ciclo de conferencias y pues saludos a todos los colegas que se conectaron. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, doctor. Muy bien, saludos, saludos. Saludos. Gracias por estar Saludos. aquí. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta Luego, buenas luego. tardes. Bye bye. Cuídense. Nos vemos mañana en Chao. la reunión. Nos Claro que vemos sí. Buenas mañana. tardes, que estén Sí, todos sí. bien, bye. Bye, Bye. bye. Bye, bye. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Chao, vale. Bye. Hola.
por acá andamos. Nos vemos mañana y en la última. La Hasta última de luego. Vale, pues. Gracias, doctor. Muy interesante su presentación. Gracias, doctora. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.